Karl Marx se equivocó en muchas cosas, pero hay una que ha costado la vida a millones y millones de personas en este mundo. Vamos a verlo. Karl Marx, o Carlos Marx, escribió muchas tonterías en su vida, pero una sola de ellas basta para derrumbar todo su edificio de ideología económica. Y me refiero a su fatídica teoría del valor trabajo. Hoy te voy a explicar por qué es falsa, por qué es peligrosa y por qué, como dije, millones de vidas han pagado las consecuencias de ese error, de ese señor. Es incomprensible cómo toda la teoría económica y política de este tipejo ha fracasado estrepitosamente en todos los países, en todos los lugares en que se ha aplicado, incluyendo y sobre todo en la que fue incluso una potencia mundial en su momento, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, la URSS. La Unión Soviética, mucha gente, muchos jóvenes no saben qué es, y su montón de satélites, Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Rumanía, Checoslovaquia, Yugoslavia, Cuba, Corea del Norte y la propia China, después de la Segunda Guerra Mundial, protagonizaron lo que se dio a llamar, lo que se conoció como la Guerra Fría. Fría porque no fue una guerra propiamente con las armas, aunque no estuvo exenta de eso. Fue una guerra contra el mundo occidental, liderado por supuesto por los Estados Unidos, una guerra que se libró en todos los ámbitos, el económico, el social, el militar y sobre todo en el terreno ideológico. Durante todo el periodo, todo el tiempo que duró esta Guerra Fría, desde 1945 hasta que se derrumbó la Unión Soviética en 1991, el mundo entero vivió temiendo que de un momento a otro ocurriera un enfrentamiento catastrófico, apocalíptico, nuclear entre las dos potencias enemigas implicadas, Estados Unidos y la URSS. Pero para sorpresa del mundo entero, un buen día, la Unión Soviética colapsó ella solita, sin que nadie la atacara, sin balazos, sin bombas atómicas ni de ningún tipo, sola se cayó para bien de la humanidad. Pero este video no trata de la Guerra Fría ni nada de eso. Lo que quiero hacer, mencionando todo esto, es que el derrumbe de la URSS y de la mayoría del resto de los países socialistas de Europa del Este, los que ya mencioné al principio, es la mejor prueba de que las ideas de Marx fueron todas disparates, en todos los aspectos. Las razones de la caída del socialismo a finales de los años 80 y principios de los años 90 se puede explicar de muchísimas formas, pero la principal razón es sin duda que el socialismo, desde el punto de vista económico, no es que no funcione o que funcione mal, es que es imposible de llevar a cabo y mucho menos sostenerse. Los países que siguieron siendo socialistas, a pesar del derrumbe de mamá Unión Soviética, hoy viven en total miseria. Y si no me crees, agarra un avión y ve a Cuba. Pero ¿qué dice esta teoría del valor trabajo de Marx? Marx decía que el valor de una mercancía depende de la cantidad de trabajo que es necesario hacer para producirla. Si algo tomó más trabajo producirlo, debe entonces valer más. Si hacer un par de zapatos toma 10 horas y hacer un software toma 2, entonces el zapato debería valer más, según Marx. ¿Dónde está el error de este señor? El valor de los bienes no está en el trabajo, sino en la utilidad que tiene para las personas el producto o servicio. El valor no viene del esfuerzo, sino de cuánto lo desea alguien. El valor de cualquier producto o servicio lo decide el mercado, o sea, los consumidores, tú y yo. Puedes inventar o fabricar algo
que a ti te parezca genial, incluso puede que sea realmente genial, pero si el mercado, la gente, no está interesada en tu producto, no lo vas a vender nunca. Un pintor desconocido, por ejemplo, puede pasar 100 horas pintando un cuadro magnífico, maravilloso, y puede pensar que dado el tiempo que le dedicó, lo venderá en un precio muy alto, $100,000. Pero pronto comprobará que nadie lo querrá comprar en ese precio. Incluso puede que realmente el cuadro sea muy bueno, artísticamente hablando, pero no podrá venderlo al precio que pretende. En cambio, si tienes en tu poder un pequeño garabato pintado por Picasso y que le tomó hacerlo tal vez solo un segundo y logras demostrar que realmente ese garabato lo pintó Picasso, ese garabato puede valer millones. ¿Eso es injusto? Pues no. El mercado concederá más valor al garabato de Picasso que al maravilloso cuadro del pintor desconocido, por obvias razones. Puedes hacer algo que, como al pintor, te tome horas, pero el mercado no lo considera útil. Y en cambio, alguien puede hacer algo en 10 minutos que valga millones si satisface una necesidad real de mucha gente. Esto ha pasado muchas veces en la historia económica del mundo. Te voy a dar un par de ejemplos. La New Coke de Coca-Cola, allá por 1985. ¿Qué era eso? Una nueva fórmula de Coca-Cola, lanzada con enormes campañas publicitarias, campañas de marketing y pruebas de sabor y toda la cosa, que decían que era mejor que la tradicional, pero fracasó. ¿Por qué fracasó? A la gente no le importaba que supiera diferente, incluso que supiera mejor. Querían la original. Hubo hasta protestas, cartas a la empresa protestando de los consumidores. Resultado, retiraron el producto en 3 meses. Bye. La lección: el mercado no valora el mejor producto según el fabricante, sino el que conecta emocional, utilitaria y culturalmente con cada quien. Otro ejemplo, el Amazon Fire Phone, por allá de 2014. ¿Qué era? El intento de Amazon de competir con el iPhone y con Android. Invirtieron millones en su desarrollo y lo lanzaron con gran expectativa, bombo y platillo. Fracasó. ¿Y por qué fracasó? Era caro, tenía pocas aplicaciones y la gente no quería un teléfono que básicamente para lo único que servía era para comprar más en Amazon. Resultado, fracaso total. Lo retiraron como un año después, porque eran muy tercos. Lección: puedes tener la infraestructura, el dinero y el marketing, el bombo y los platillos, pero si el usuario no lo valora, no sirve. Un señor llamado Karl Menger, fundador de la conocida Escuela Austríaca de Economía, planteó la idea del valor subjetivo de las cosas. O sea, esta idea está en contraposición a la tontería del valor trabajo de Marx y nos dice que el valor de un bien no está determinado por el trabajo que cuesta producirlo, sino por la utilidad que le asigna cada persona según sus propias necesidades, sus preferencias, sus gustos. Es decir, un objeto vale más o menos, no por el esfuerzo que hay detrás de su fabricación, sino por cuánto lo desea quien lo va a comprar, quien lo va a usar. Y esto puede variar de una persona a otra. Así el valor de las cosas es personal, contextual, dinámico, no objetivo ni fijo. Hay gente que se muere por un iPhone y hay otros, como yo, que no le concedemos el valor que le conceden sus fans. Los fans del iPhone no están equivocados, ni yo tampoco. Cada quien decide lo que está dispuesto a pagar. Además, piénsalo bien. A nadie le importa un carajo cuánto trabajo costó hacer algo. Lo compras si te sirve y si no te sirve, no lo compras. Y ya, eso es todo.
El mercado no paga trabajo, paga resultados. El trabajo no vale por sí solo. Lo que se paga es el producto final. Puedes trabajar mucho en hacer hielo allá en el Ártico, pero nadie te va a pagar por eso. Hay hielo barato aquí en el supermercado. Hay hielo aquí en el Oxxo, aquí en la esquina. Lo que determina el valor es cuánto está dispuesto a pagar alguien por el resultado, no cuánto sudaste haciéndolo. Es así. No existe el trabajo socialmente necesario. ¿Quién decide qué trabajo es socialmente necesario? ¿Quién lo decide? ¿El gobierno? ¿El burócrata? ¿El Partido Comunista? ¿El Comité Central? El mercado lo decide a través de algo muy simple: la oferta y la demanda. A partir de su teoría del valor trabajo, Marx inventó también la teoría de la plusvalía, según la cual en el sistema capitalista el trabajador produce más valor del que recibe en forma de salario. Y esa diferencia, que se llama plusvalía, se la apropia el capitalista como ganancia. Según Marx, el valor de una mercancía proviene del trabajo que costó hacerla, por lo que el empresario, al pagarle al trabajador solo el valor de su fuerza de trabajo, o sea, el salario, se queda con el excedente que genera el trabajador durante su jornada laboral. Esa apropiación del valor excedente sería para Marx un robo y es la base de la llamada explotación capitalista. O sea que el inteligente de Marx pretendía que el empresario le pagara al trabajador no solo su sueldo, sino también las ganancias del negocio. O sea, ni la empresa ni el empresario deben ganar nada. Adiós empresa. El trabajador en una empresa aporta únicamente su fuerza de trabajo y se le paga por eso. No hay que pagarle por nada más. El resto de las herramientas, los recursos, las materias primas, las instalaciones, las pone la empresa, es decir, el empresario. No hay más. No hay que inventar nada. Pero la plusvalía no es un robo, es el pago que recibe el empresario por invertir sus recursos, crear la empresa, por asumir los riesgos y coordinar los recursos. El empresario no roba nada al trabajador. El empresario organiza, invierte, arriesga, crea empleos. Si no vende, pierde. Si paga mal, nadie va a querer trabajar con él. La plusvalía no es una injusticia, es la retribución justa a quien crea el entorno productivo, a quien crea los medios que permiten producir, los medios que generan la riqueza, las empresas, las fábricas, todo. El trabajador, sin las herramientas que proporciona el empresario, no podría producir absolutamente nada. Eso Marx nunca lo entendió. Y su idea errónea no fue un simple errorcito. Sirvió para justificar sistemas enteros donde se expropió, se empobreció y se esclavizó en nombre del trabajador. Provocó revoluciones sangrientas, regímenes criminales. Las ideas marxistas han causado la muerte violenta de más de 150 millones de seres humanos a manos de estos regímenes. Y aún hoy hay muchos que siguen creyendo en las estúpidas ideas de Karl Marx. Como el valor lo da el trabajo, el Estado comunista decide qué trabajo importa y cuál no importa. Y si decides trabajar en algo que el Estado no autoriza, simplemente ni siquiera vas a existir. Al final, los más perjudicados por las ideas de Karl Marx fueron los propios trabajadores que supuestamente, tengo mis dudas yo, pretendía defender. ¿Qué demostraron finalmente la historia y la economía? Los países que adoptaron el valor subjetivo y el libre mercado florecieron.
Los que adoptaron el valor trabajo de Marx terminaron jodidos, quebrados, reprimidos y miserables. Ahí tienes varios ejemplos. Alemania occidental capitalista contra Alemania oriental socialista. Corea del Sur capitalista contra Corea del Norte socialista. Venezuela contra Chile, digamos. Cuba contra el resto del mundo. El error de Marx no fue solo teórico, fue profundamente destructivo, como una bomba atómica. Al no entender cómo se crea el valor, terminó legitimando sistemas que destruyen la libertad, castigan el mérito y empobrecen a todos. La riqueza no nace del trabajo en abstracto, nace de la libertad de intercambiar, crear y servir a los demás, crear cosas que sirvan a los demás. No todo esfuerzo vale, solo vale lo que otros valoran. El mercado no paga trabajo, paga utilidad. Si Marx hubiera entendido esto, quizá el siglo XX habría sido muy, pero muy distinto para toda la humanidad. Esto fue Yo Me Quiero Libre y como siempre, si encontraste algo útil aquí, considera suscribirte y nos vemos todos los lunes y todos los jueves a las 8 de la noche, hora del centro de México. Gracias por estar ahí. Chao.